La verdad estoy muy complacido y la verdad que es muy importante seguir buscando el conocimiento. Y yo soy creyente en que tenemos que trabajar en conjunto para el beneficio del paciente. Bien, el tema que me tocó a mí el día de hoy es avances en terapia de reemplazo hormonal. La verdad que es un tema muy polémico. ¿En qué sentido? Porque hace 10 años se tenía un concepto diferente y actualmente tenemos otro. Definitivamente que tenemos que hablar sobre la menopausia. ¿Y qué es la menopausia? La menopausia no es más que el cese permanente de la menstruación como resultado de la pérdida funcional folicular ovárica. ¿Qué significa eso? Que el ovario, que es el órgano que produce los estrógenos y progestágenos, va disminuyendo su funcionamiento. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de la menopausia? Yo le digo a veces a mis pacientes que no se sientan mal, es un proceso natural de la vida de una mujer. La mujer, yo le digo que es como el vino. Más pasa el tiempo, así mismo. Yo soy creyente en eso y la verdad que es así, y se deben sentir orgullosas en esta etapa de vida y hay que saberla disfrutar de la mejor forma. Bien, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? 12 meses de amenorrea. ¿Qué significa eso? Que no le llegue en un periodo de un año la menstruación. Claro está, hay que buscar otro tipo de diagnósticos. Una paciente en edad promedio de 50 años y un declive estrogénico en donde mandamos exámenes hormonales a la paciente. ¿Qué es el climaterio? El climaterio proviene del griego climater, que significa peldaños o escalones. Significa de escalera, ¿no? Porque es una transición gradual. La menopausia se va a incluir dentro del climaterio. El climaterio va a iniciar en una etapa entre los 35 y 45 años. Es una etapa de inicio, una etapa temprana. Va a haber una etapa transicional, que ahí puede estar lo que es la menopausia, que es entre los 46 años y 55 años, y posteriormente ya lo que es el climaterio tardío. Es, como les comentaba, una etapa de transición, en donde cada mujer independientemente va a tener diferentes formas de comportarse. El climaterio, como les comenté, comprende 3 décadas, 3 etapas de la vida. Y este incluye lo que es la menopausia. Posteriormente estaría lo que es la posmenopausia. Hay otras definiciones de lo que es la menopausia. Hay lo que se llama menopausia prematura. Es muy importante hacer este tipo de diagnóstico para poderle explicar. Acuérdense que nosotros somos guías de nuestros pacientes, tenemos que aprender a orientarlos. Hay lo que se llama una menopausia prematura, que es antes de los 40 años. Como le digo, tenemos que evaluar al paciente de una forma general, hay que mandarle exámenes hormonales, porque hay otro tipo de diagnóstico que puede haber que no le llegue la menstruación a la paciente, como puede ser el síndrome de Asherman, que no es más que una cese de lo que es la menstruación, producto ya sea de curetajes, o sea, son lesiones que se inciden en el endometrio y hace que éste reaccione de una forma desfavorable, haciendo de que no menstrue. El diagnóstico se hace sobre todo con los exámenes hormonales. Si ya una paciente tiene lo que es un perfil hormonal, dícese la hormona folículo estimulante y hormona luteinizante están elevadas, ¿qué significa esto? Que esa paciente requiere mayor producción de estas hormonas para que este ovario, por decirse, funcione y produzca los estrógenos. Entonces, por eso es que una paciente menopáusica vamos a encontrar estas hormonas elevadas, porque esta requiere más esfuerzo, más producción de estas hormonas que se producen en la hipófisis. Hay una menopausia inducida, como bien comentó aquí mi amigo Paul, en donde es inducida de acuerdo a radioterapias, extirpación quirúrgica de los ovarios,
medicamentos, etc. Igual hay un trastorno menopáusico en el periodo donde se presentan las alteraciones. Recuérdense que antes de la menopausia el cuerpo va dando ciertos síntomas. Es como que, doctor, los periodos me llegan irregulares. Doctor, ya no me duran como antes, que eran cada mes. Entonces, ya significa, son síntomas de un periodo antes de la menopausia. Y yo le explico a la paciente, esto es como que ya el carro, ya se le está acabando la gasolina, está dando lo último, por decirlo así. Para este cambio, ya acuérdense que nosotros tenemos que estimular a nuestra paciente que se acepte esta etapa. Y no hay que verla como una etapa mala, no, al contrario. Hay que verla como una etapa que hay que saberla disfrutar de una manera adecuada. Por eso le digo, en los últimos años esto ha ido cambiando. Y ustedes están viendo mujeres de 60 años que se ven muy bien, se ven básicamente enteras. Es porque también, aunado a esto, tenemos que tener un buen estilo de vida. ¿Qué significa esto? Una buena alimentación. También importante, los hábitos de no fumar, alcohol, todo esto va a influir también en las características de la mujer. Es importante que recordemos, porque no podemos dejar en alto esto, que una mujer normalmente, ella en la gestación, donde está durante el embarazo, la etapa fetal, a las 20 semanas, tienen 7 millones de ovocitos. Ya esto es algo normal que ocurre en la etapa de la mujer. Cuando nace, estos descienden a 2 millones. Cuando nace. Y ya posteriormente, en toda la etapa de allá al final, ya se utilizan 400.000 ovocitos. O sea, a medida que pasa el tiempo, menos cantidad de óvulos tenemos. Y es importante eso explicar a la paciente, que hay un declive. Eso es algo fisiológico. Muchas pacientes me llegan, lamentablemente, esto tenemos culpa también nosotros porque tenemos que difundir y tenemos que saber orientar y explicarle a nuestros pacientes, porque acuérdense que el paciente no es un personal de salud. Nosotros tenemos que hacerlos entender a ellos y explicarles. Lamentablemente a veces los medios de comunicación no nos han ayudado mucho. A veces vemos, no, mujer embarazada a los 50 años, pero no se explica cómo esta mujer ha quedado embarazada. Es verdad, hay muchas pacientes que me dicen, doctor, es que mi prima quedó embarazada a los 45 años. Sí, puede suceder, pero recordar que el porcentaje es bajo. Y es importante explicarle eso. Igual, aumenta las probabilidades de malformaciones. Bien. ¿Qué ocurre en este periodo de cambio de vida de menopausia? ¿Qué síntomas da la mujer? Porque créanme una cosa, si una mujer tiene un buen seguimiento médico, una mujer tiene un buen control, no presenta síntomas, refiere sentirse bien, ¿qué yo voy a estar buscando? Porque yo le voy a empezar a dar algo si no le está molestando. Claro está, ya después yo les voy a comentar que es importante tomar calcio para tratar de prevenir lo que es la osteoporosis. Yo les voy a explicar el porqué de todo esto, porque la idea de todo esto es prevención. Ya cuando me llega el síntoma, que cuando ya llega una fractura, eso es lo que yo no quiero. ¿Por qué? Porque le desmejora la calidad de vida a la paciente. Entonces la idea es mejorar calidad de vida. ¿Cuáles son los síntomas? Tenemos lo que es bochornos, mal humor, cambios en el sueño, síntomas urogenitales. Esto es muy importante que ustedes lo entendamos en los síntomas urogenitales, porque al haber resequedad vaginal, producto de todo esto, la paciente tiene múltiples infecciones. Al haber múltiples infecciones vaginales, va a recurrir al médico. No, tómese o aplíquese unos óvulos de clotrimazol, pero no sigue mejora, no mejora, doctor. Y llega varias veces, pero el problema radica en que como tiene este problema, este síntoma, requiere estrógeno a nivel local para revitalizar el tejido, la mucosa, y eso disminuye las probabilidades de hacer infección. O sea, hay que empezar a tratar la causa. Así que cuando les llega una paciente con múltiples recurrencias de infecciones en periodo de menopausia, hay que investigar la parte de los síntomas urogenitales
producto de la menopausia. Enfermedades cardiovasculares también, porque el estrógeno es un cardioprotector. Tenemos lo que es, como comentar, lo que es la osteoporosis. Aquí es muy importante los controles que debe hacerse la paciente, la densitometría óseas, que tienen que tener periódicamente. Igual la declinación cognitiva, obviamente también hay que ver a nivel familiar cómo está eso, lo que es la enfermedad de Alzheimer. Síntomas, como les comentaba, bochornos, que aproximadamente duran un lapso de 30 segundos a 5 minutos. Recordad que los bochornos son sensación subjetiva de intenso calor en la paciente. Palpitaciones, cefalea, debilidad, mareo. Es más, yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, me han dicho que yo tengo problemas psiquiátricos. No sé qué hacer. Me han mandado al psicólogo, me han mandado a todos lados. Lamentablemente ha sido mal diagnosticada. Por eso le digo, usted tiene que ver al paciente como un todo, hay que buscar varias alternativas. La manda al psicólogo y piensa que es algo psicológico, y lo que tenía básicamente era una disminución de los estrógenos. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a darle tratamiento. ¿Pero qué significa esto? Teniendo el respeto que se merece, porque ya sabemos las consecuencias que puede tener todo esto. Atrofia urogenital, disminución de estrógeno con paredes de vagina pálida por disminución de vascularización, adelgazamiento, como les digo, de estas 3-4 capas, imagínense, está bien delgado. Esto propicia a infecciones vaginales. El piel y cabello, hay disminución de los estrógenos, obviamente las fibras del colágeno, la elasticidad de la piel no se arruga, es algo normal, una etapa de la vida. Aumento de la pérdida de agua, formación de arrugas, pérdida de cabello, el vello axilar y pubiano. Psicosexuales, disminución de la libido, dolores musculares. Entramos a lo que es la parte de la terapia de reemplazo hormonal. ¿A qué se denomina esta terapia? No es más que el empleo de dosis reducidas de estrógenos y progestinas en distintos esquemas y a través de distintas vías de administración para controlar los síntomas propios del climaterio femenino y para prevenir o tratar enfermedades crónicas derivadas de la ausencia prolongada de la función ovárica. Recuérdense que antes esto estaba esta función guiada por lo que era el ovario, pero ahora actualmente, como esa función ha bajado, requiere esa paciente esas dosis adecuadas para prevenir estas enfermedades. Hay que recordar parte histórica, porque la verdad es que nosotros somos producto de todas estas personas que dieron toda su vida para que nosotros disfrutemos esto. Y no es más que todas esas investigaciones que toda esta gente ha hecho para que nosotros disfrutemos de esto. Bronce Quad reportó, imagínense, en 1889, la administración de extractos de testículos de perro, en donde se le inyectaba a la persona pensando ellos que podían rejuvenecer. Luego, para tratar esas hot flushes, en 1897 se le utilizó varios de cabra. Después, posteriormente, Edgar Allen y Edward Doisy en lo que fueron en cadáveres. O sea, el ser humano estuvo investigando qué podía ocurrir, porque se estaban dando cuenta de todos estos síntomas. O sea, ya anteriormente todo esto se veía. La terapia hormonal en posmenopáusica había tenido en su inicio un esfuerzo en aliviar síntomas específicos asociados con la disminución de la producción de estrógeno. Entendían que estos síntomas eran producto de la disminución de estrógeno. ¿Qué había que hacer? Suplir a la paciente con esto. Lamentablemente y posteriormente ha habido muchas controversias, producto de ciertos estudios que ha habido, sobre todo el WHI, en donde en 2002 divulgaba en donde esto producía efectos cardiovasculares. Y prácticamente esto fue un boom tan fuerte que afectó la vida de tantas pacientes, porque le decían, usted no puede usar terapia de reemplazo hormonal, esto le va a dar cáncer, esto le va a dar problemas en el corazón.
Y eso que conllevó lamentablemente en destruir la vida en esos 10 años a todas esas pacientes por el temor de darles ese cáncer. Y no se sopesó lo que era ese efecto benéfico que podía ser. Obviamente, posteriormente, cómo es la vida, por eso le digo, hay que seguir estudiando, hay que seguir avanzando. Esto no es del todo cierto. Y hay que individualizar los casos y las pacientes, porque hay diferentes tipos de pacientes. Pacientes obesas, pacientes que tienen comorbilidades como hipertensión, hipercolesterolemia, etc. Igual hay pacientes propensas al cáncer de mama, que estas pacientes hay que estudiarlas y estar pendiente con el uso de estos. La deficiencia de estrógeno se relaciona con sofoco, sudoración, insomnio, sequedad vaginal y otras molestias hasta un 85%, imagínense. Esta terapia es la intervención más eficaz para el manejo de estos síntomas. Eso es lo más importante. Yo he tenido pacientes con 55 años de edad que me dicen, doctor, yo no tengo síntomas, yo me siento bien. No vale la pena estarle dando. La idea es tratar los síntomas. No se ha visto una mejoría si tú quieres hacerlo de una forma profiláctica. Eso sí, oriéntenla en tomar su calcio, su vitamina D, que eso sí va a ayudar, como yo les voy a comentar. La última década ha mostrado importantes fluctuaciones, como les decía, opiniones en beneficios y riesgos de la misma. Potenciales efectos adversos, vamos a mencionarlo, porque eso es importante que lo sepamos. Lamentablemente yo no les puedo decir si a esa paciente ese efecto adverso no le va a dar. Nadie aquí lo podemos saber. Lo que sí es importante es un buen seguimiento de la misma y un buen control para poderla orientar. Y ahí influye lo que es la comunicación entre nosotros como personal de salud con el paciente. El paciente desconoce de esto. Solamente, lamentablemente, por decirlo así, los medios han influido de una forma no tan buena en esta parte, porque se ha manifestado mucho lo que es el cáncer de mama, cáncer de endometrio, tromboembolismo venoso, accidentes cerebrovasculares, eventos coronarios, que esto puede suceder. Pero igual, en un embarazo, también puede haber trombosis en un embarazo. Y cuidado, que a veces está más alto y las pacientes siguen embarazándose. Como les mencionaba, vamos a orientarnos en lo que el WHI, el estudio demostró que no había un aumento de riesgo en las nuevas usuarias, en lo que era terapia de reemplazo hormonal, durante 5 a 7 años. ¿Qué significa esto? Que en 5 años se ha demostrado que el efecto adverso puede ser que no sea tan aumentado. Ya después de ciertos años, una dosis continua podría afectar. Por eso es que es la continuidad en estos casos. Importante, el estudio que trajo toda esta controversia en el 2002, lamentablemente el promedio de las mujeres eran de 63 años. No se pudo ver bien en pacientes menores a esa edad. Y estas pacientes de 63 años podían producir estas comorbilidades. ¿Qué significa eso? Que si una paciente a los 48, 49, 50 años, si no tiene una comorbilidad, podemos empezar, porque lamentablemente este estudio tuvo ese sesgo en tener mujeres a esa edad. ¿Por qué no haber utilizado mujeres mucho más, el promedio estoy hablando, más jóvenes, para ver los efectos realmente? Y eso, por eso es que trajo muchas controversias en la edad promedio de estas mujeres, que era de 63 años. Como le digo, estudios observacionales europeos recientes sugieren que el riesgo puede aumentar luego de 5 años de terapia. Vuelvo y repito, 5 años. Quiero que entendamos algo. La paciente tiene que hacerse sus controles mamográficos, de mamografía, tiene que hacerse su autorrevisión de mamas. Muchas veces la paciente es la que acude al médico o a personal de salud y dice, me palpo una masa, hay que investigar. Por eso es que tienen que hacerse su autoexamen de mama, sus ultrasonidos de mama, dependiendo del caso.